Muy buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a una nueva capacitación de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Hoy nos acompaña otro de nuestros angelitos, decimos nosotros, en la Fundación, que siempre nos ha estado presta a ayudarnos, a guiarnos para resolver muchas de nuestras inquietudes. Ella es la doctora Edna Juliet Bobadilla. Es médico de la Universidad Surcolombiana, especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en enfermedades neuromusculares con formación en el Hospital Sant Joan Déu, Barcelona, España. Doctora Edna, bienvenida. Muchísimas gracias. En este momento en Facebook ya tenemos 53 personas que la están escuchando y acá en Zoom tenemos 23, creo que tenemos en este momento. Doctora, el escenario es todo suyo. Lo que necesite, con muchísimo gusto, acá estamos prestas para ayudarle. Hola, ¿me escuchan? Lo escuchamos perfecto, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen un poco la tardanza de estas fallas técnicas que son frecuentes ahora en estos tiempos que nos toca recurrir a la tecnología, pero bueno, aquí estamos. Bueno, el día de hoy, dando continuidad un poco a lo que ya han venido en charlas anteriores, que se ha venido manejando ampliamente por la doctora Heidi Mateus sobre diagnóstico de distrofia muscular, inicialmente de distrofia muscular de Duchenne y posteriormente de distrofias musculares, otras distrofias musculares. El día de hoy vamos a abordar la parte 1 de los tratamientos de las distrofias musculares. Mi nombre es Edna Juliet Bobadilla, como ya les mencionaba, soy neuropediatra y me dedico pues gran parte de mi labor es esencialmente en las enfermedades neuromusculares. Bueno, entonces, este es mi conflicto de intereses. La iniciativa de esta presentación fue de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular, no ha sido patrocinada por ninguna empresa farmacéutica y todo su contenido ha sido escogido solamente por el expositor. Entonces, aquí vamos a empezar de un viaje desde ese diagnóstico que ya ampliamente habíamos abordado en charlas anteriores. Espero que gran parte del auditorio haya tenido la oportunidad de ver las anteriores charlas muy completas para poder empezar a abordar este mundo del tratamiento que van a ver que es bastante amplio. Así no lo creamos a veces. Entonces, la primera parte vamos a recordar un poco algunos conceptos de definición de distrofia muscular. Vamos a compartir un poco de las guías de manejo para distrofia muscular, enfatizando sobre todo en distrofia muscular de Duchenne y los tratamientos vigentes de momento, el advenimiento de nuevos tratamientos, guías de manejo para la distrofia muscular en general, de las otras distrofias musculares y nuevos tratamientos para este tipo de distrofias musculares. Vamos a recordar un poco los conceptos que habíamos traído previamente para recordar y adentrarnos un poco en el tratamiento. Entonces recordemos qué es distrofia muscular. Entonces la distrofia muscular como tal engloba un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias de origen genético que afectan principalmente los músculos. Y aquí resalto principalmente, ¿por qué? Porque vamos a ver que aunque es el órgano principal o más afectado, vamos a ver que los diferentes estudios han mostrado que hay otros órganos que también se afectan o se pueden ver afectados en la distrofia muscular y que también es muy importante tenerlos en cuenta para el abordaje terapéutico de nuestros pacientes. Cuando hablamos de distrofia muscular, básicamente vamos a tener en mente unos hallazgos, por ejemplo en la biopsia muscular, si logran ver aquí en esta imagen de una biopsia muscular, donde se logra ver el patrón distrófico. ¿Qué es el patrón distrófico cuando hablamos de un patrón distrófico? Cuando hay un componente inflamatorio, cuando hay células que llevan células que están en diferentes procesos de muerte celular y células que están regenerándose y tratando de compensar esa muerte celular. Entonces eso es un patrón distrófico. Cuando sucede todo esto, el tejido muscular, cuando se van muriendo nuestras células, va siendo reemplazado progresivamente por tejido graso, por un tejido fibroso que se llama tejido conectivo y progresivamente eso se traduce en debilidad muscular, como lo mencionamos aquí en nuestra última característica. La palabra distrofia viene del griego distrofe, que significa una alteración del crecimiento.
y esto es lo que vamos a ver reflejado como en el desarrollo pues, de nuestros músculos. Recordemos esta diapositiva también, que es importante para adentrarnos en tratamientos. La distrofina es un gen y pues que se traduce posteriormente en una proteína. Es el gen más grande, tiene 79 exones y es supremamente importante porque es la encargada, es como la que ensambla todas esas proteínas del núcleo, que son todas estas que están acá, estas proteínas de la unión contráctil que le permiten a la fibra, pues valga la redundancia, contraerse, y la ensamblan o permiten que se una perfectamente y encaje completamente con la membrana celular de ese músculo y la membrana extracelular. Entonces la distrofina es como la intermediaria entre todo lo que está dentro de nuestra fibra muscular, la fibra muscular y lo que está afuera, que es la membrana extracelular. Pero hay otras proteínas también muy importantes que están ahí trabajando de la mano de la distrofina, que se llaman proteínas de la membrana del sarcolema o de la membrana del músculo. Esas proteínas, cuando se afectan, van a dar unas características muy similares entre ellas, igual entre el distrofia muscular de Duchenne y algunas otras que se comparten también en las diferentes distrofias musculares, y que al dañarse todo este complejo, porque todas trabajan de la mano, la fibra muscular se va rompiendo. Entonces, estas de arriba que estoy señalando son las proteínas que están involucradas en las otras distrofias musculares, es decir, las distrofias musculares de cintura, algunas distrofias musculares congénitas. Y recordemos, entonces, todas estas trabajan de la mano. Si yo tengo mis proteínas de la membrana celular están dañadas, ¿qué pasa? Mi fibra se va a romper. Entonces, aquí traje un esquemita para que lo veamos. Entonces, esta es la membrana, nuevamente, nuestro núcleo y nuestras proteínas que permiten la contracción, que están dentro de la membrana. Y ustedes se van a imaginar que esto es como un globito inflado y lleno de aire. Entonces, dentro de ese globo, que es está el aire, y que vamos a imaginarnos que es la CPK, que está dentro de nuestra célula. Si hay un daño de esas proteínas, se van abriendo agujeros en esa membrana de la fibra muscular. Y esos agujeros van a generar una inestabilidad en esa fibra muscular y posteriormente se va a ir rompiendo. Esa CPK, que es una proteína que está dentro de nuestra fibra muscular, se va a salir. Va a pasar al exterior y es ahí cuando nos realizan los exámenes que nuestros médicos nos solicitan, sale la CPK elevada, y esto es una característica muy, muy, muy sugestiva de que nos debe llevar a sospechar de la presencia de distrofia muscular. Entonces la CPK se eleva. Y imagínense que ese globito lo tenemos intacto, lleno de aire, pero entonces le vamos abriendo agujeritos y progresivamente ese globo se va a ir desinflando hasta quedar así, supremamente pequeño. Esto es una analogía para que entendamos un poco qué es lo que sucede con nuestro músculo. Progresivamente se va desinflando, va saliendo la CPK, la CPK, la CPK, hasta ir atrofiándose, y la CPK en realidad se va disminuyendo porque ya no hay CPK dentro de la célula, porque toda se ha liberado al exterior. Entonces, esto, ¿qué significa? Que nuestra fibra muscular se ha roto y se ha dañado y se ha debilitado progresivamente. El tamaño de ese agujerito que le hagamos a nuestra fibra muscular va a depender de las diferentes mutaciones que tengamos en esa proteína. Si es una mutación severa que trunca la generación de esa proteína, va a ser un agujerito que va a ser más grande que si es una proteína que es disfuncional, pero que va a producir en algún porcentaje algo de funcionalidad, pero no está del todo bien. Ese agujerito va a ser más pequeño y la progresión de la enfermedad va a ser un poco más lenta. Espero que de pronto esta analogía les ayude a recordar un poco, siempre cuando hablamos de distrofia muscular, a qué nos referimos. Y esto se traduce entonces en una debilidad progresiva, y es lo que vemos en nuestros pacientes a lo largo de los años. Entonces, ¿qué pasa con ese agujerito nuevamente? Resulta que fuera de la célula hay otras sustancias. Dentro de estas está el calcio, y cuando el calcio ingresa dentro de nuestra célula es completamente dañino. Eso no quiere decir que el calcio sea malo, no.
Lo que pasa es que el calcio tiene sus diferentes funciones y tiene sus diferentes localizaciones, pero cuando se rompe una célula e ingresa el calcio al interior, activa una serie de proteínas que van destruyendo el músculo y van destruyéndolo, causando muerte celular. Entonces, nuevamente, se traduce en una debilidad progresiva y como tal, en un carácter degenerativo. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una enfermedad, una distrofia muscular? Recordar. Entonces, generalmente, el patrón de debilidad va a ser más proximal, es decir, los pacientes van a tener más debilidad para levantarse del suelo, para levantar los brazos, entonces aquejan de que no pueden tocarse la cabeza, no se pueden peinar, para levantarse del suelo requieren apoyo, para subir las escaleras, y este se convertirá en nuestro signo guía principal. Entonces ya venimos con una CPK elevada, con una debilidad proximal. Puede ser herencia autosómica recesiva, dominante o ligada a X. Ligada a X, recordemos lo que la doctora Heidi previamente nos explicaba, la herencia de la distrofia muscular de Duchenne, y ya estas otras, sobre todo las recesivas, son más de las otras distrofias musculares, sobre todo las de cinturas. La CPK, ya vimos por qué se va a elevar, esa CPK va a salir de nuestra fibra y se va a elevar. Y también las transaminasas es un hallazgo que también vemos frecuentemente, que están elevadas sobre todo en la distrofia muscular de Duchenne. Otras enzimas que nos pueden solicitar gamma GT está normal porque no tenemos un problema intrahepático, ni de conductos biliares ni nada por el estilo, sino que es problema muscular. Y dependiendo de la distrofia muscular, el inicio puede ser desde un periodo neonatal, siendo las que empiezan antes de los 24 meses con síntomas, las distrofias musculares congénitas, hasta la edad adulta, y en este trayecto nos podemos encontrar varias distrofias musculares. Y hablando de la distrofia muscular de Duchenne, es la más frecuente de todas, y es por eso que ustedes muchas veces van a ver que se habla y se habla y se habla mucho más de Duchenne, porque es la más frecuente, afecta aproximadamente a 1 en 3.600 a 6.000 nacidos vivos de sexo masculino, es ligada al X y se caracteriza por ser degenerativa, causando progresivamente una disminución rápida de la fuerza muscular. Y la morbi-mortalidad está ligada básicamente a la insuficiencia respiratoria y cardíaca. Entonces, desde hace... vamos aquí a ver este videíto. Este es un videíto antiguo que mostraba desde 1800 ya los médicos de aquella época cuando compartían sobre el cuadro clínico de estos pacientes, una marcha peculiar, una marcha con balanceo, una hipertrofia de los gemelos, que muchas veces las personas describen como los gemelos de deportistas, y si vemos, desde ahí ya se veían los signos clásicos de debilidad para subir escaleras. Entonces aquí este video es de esas sesiones médicas que se presentaban en Francia. Esto es un video francés. Y aquí ustedes van a ver el típico signo de Gowers, que es donde el niño tiene dificultad para levantarse del suelo, hace unas escaladas en el suelo, luego en los muslos para poder incorporarse a la bipedestación, para estar de pie. ¿Listo? Entonces, desde entonces ya se empezó a describir, desde el doctor Duchenne empezó a describir estas distrofias musculares, y posteriormente se fueron recopilando más casos hasta conocer todo lo que al día de hoy conocemos de distrofia muscular. Entonces, recordemos esto también porque es muy importante para lo que viene más adelante, que es el abordaje del tratamiento multidisciplinario, es las diferentes fases de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, la fase 1 va a ser de los pacientes que es llamada presintomática. Sin embargo, en los libros, en los últimos años, en los congresos internacionales, ya no se habla tanto de fase presintomática, sino de fase predebilidad, porque los diferentes estudios han mostrado que no es tan asintomática o presintomática. Los niños sí tienen síntomas, y es ahí donde tenemos como médicos que estar muy juiciosos identificándolos rápidamente, porque son niños que han cursado con retraso motor y tal vez se demoraron, por ejemplo, en caminar, lo logran, pero lo logran más tarde. Son niños que tienen retraso en el lenguaje, se caen con frecuencia, y si por X o Y razón hacen unas analíticas sanguíneas, la CPK sale elevado y las transaminasas. Entonces, alrededor
de un 58% de esos pacientes han tenido estos retrasos motores y también un retraso de lenguaje. Entonces ahí es importante tener en cuenta todo esto para hacer un diagnóstico precoz. Entonces ya no se está hablando tanto de presintomático, sino predebilidad. Ya posteriormente, ya alrededor de los 3 o 5 añitos, ya empezamos a ver esa fase ambulatoria temprana donde el niño empieza ya a tener dificultades para levantarse del suelo. Es lo primero por lo cual los papás consultan. Mi niño se cae y se tiene que agarrar para poderse levantar. Posteriormente viene la fase ambulatoria tardía, que es cuando ya nos vamos acercando más o menos a los 10 años, 11, 12 añitos, que ya entonces ahí tenemos una marcha todavía conservada, pero esa marcha va haciéndose cada vez más difícil y posteriormente ya viene la fase no ambulatoria temprana, que es cuando mi paciente, mi niño, deja de caminar. ¿Listo? Y ya posteriormente viene la fase 5, que es la no ambulatoria tardía, que es cuando mi niño ya no camina, pero ya tiene muchas limitaciones, no solo para caminar, sino para levantar los brazos, ya no puede llevarse la cuchara a la boca, ya no puede, ya necesita apoyo respiratorio, cardíaco y está muy comprometido. Esta fase de la fase 3 a la fase 5, la fase ambulatoria tardía, a partir de esta fase es que se ha tomado el principal objetivo para los tratamientos. Todos los que van a ver la prolongación de la marcha. ¿Y qué tiene que ver es prolongar la marcha o qué impacto tiene? Muchísimo impacto. Ya van a ver que un niño que no camina es un niño que se le va a impactar en muchos órganos, un niño que va a tener mayor riesgo de hacer una escoliosis rápidamente, de hacer un compromiso cardíaco porque su bomba cardíaca se va a comprometer ante la inmovilidad, compromiso óseo, su mineralización ósea se va perdiendo también a lo largo del tiempo. También va a tener mayor compromiso ventilatorio, es decir, el impacto es grande. Prolongar la marcha 1, 2, 3 años tiene un impacto grande para retrasar todas esas complicaciones que tiene mi paciente. Obviamente, además de prolongar la marcha, lo que esperamos y lo que estamos, obviamente, los investigadores buscando es la cura. ¿Listo? Todas estas fases, 2, 3, 4, 5, se caracterizan por debilidad. ¿Listo? Entonces tenemos esa fase predebilidad y la fase de debilidad. Y aquí también vamos a ver esto del concepto de distrofinopatía para recordar un poquito. Recordemos que ahora se habla de distrofinopatía más que de distrofia muscular X o Y porque el gen de la distrofina puede verse comprometido en diferentes grados dependiendo de muchos factores, dentro de esos el tipo de mutación que me va a determinar qué cantidad y qué funcionalidad de esa proteína mutada voy a tener. Entonces, si yo tengo un niño con distrofia muscular de Duchenne, voy a tener casi siempre un menos de 5% de proteína funcional y el resto está completamente disfuncional. Entonces, por esto, los chiquitos van a tener un inicio muy, muy temprano, 3, 5 añitos de síntomas y una pérdida de marcha por historia natural de los 11 a 13 años. Ya también se habla de un fenotipo intermedio que es entre el fenotipo Duchenne y fenotipo Becker, que son niños que empiezan con síntomas hay más o menos 4 o 5 añitos, un poco más, el límite como tal no es tan claro a veces, pero uno ve que lo que se ve por historia natural de fenotipos intermedios es que estos niños tienen un retraso un poco más tardío que los fenotipos Duchenne de la marcha, entonces son niños que pierden la marcha después de los 13 años, más o menos 16, 17 años. Y si los miramos en microscopio, vemos que cuando hay proteína, ustedes van a ver que la fibra muscular se va a teñir, porque hay unas, en las biopsias musculares, cuando se evalúan, hay unas proteínas que van contra para señalar la cantidad de distrofina. Si no hay distrofina, entonces no voy a tener una fibra teñida, por ejemplo. Los fenotipos intermedios van a ver algunas fibras teñidas, ¿sí? Pero como estas. En los fenotipos Becker ya, entonces en los fenotipos intermedios, me faltaba mencionar, hay un porcentaje un poco mayor de proteína, 5 a 10%, más o menos, 15%. Pero en los fenotipos Becker, ya que son un poco los que ya hay una proteína mutada, pero que me da
un cierto porcentaje de proteína funcional y por lo tanto mis síntomas van a ser más leves o mi debilidad más tardía. Entonces, nuevamente vamos a los anticuerpos que marcan las fibras, donde se ve más teñido es que hay fibra, hay distrofina. Entonces, si ven acá, la coloración es más intensa porque hay más distrofina. Y a medida que van aumentando, digamos, la cantidad de proteína, pues vamos a teñirla más como esto. ¿Listo? Y los pacientes con Becker van a tener una pérdida variable de la marcha, generalmente más allá de los 16 años. Y están otras formas que se llaman pausisintomáticas, que pausi significa que son poco sintomáticas y que ya hacen parte de este concepto de distrofinopatía. ¿Y cuáles son estos? Entonces son estos fenotipos de cardiomiopatía con o sin debilidad, las hipersecademias aisladas, los fenotipos de portadoras y otros fenotipos adicionales que no tienen debilidad, pero que cursan con otros síntomas u otros signos clínicos. ¿Cuáles son estos? La distrofinopatía pseudometabólica. ¿Qué significa pseudometabólico? Significa que mi paciente va a cursar con dolor muscular, que se llama mialgias, intolerancia al ejercicio, ¿sí? Hago cualquier actividad y me canso rápido, y rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis es destrucción de mi fibra muscular acelerada, y esa destrucción acelerada de mi fibra muscular hace que se liberen todas esas proteínas del interior de la fibra, y eso se libera en cantidades desmedidas, y el riesgo mayor es que me pueda afectar mi riñón. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque también hay pacientes con mutaciones en la distrofina que tienen este patrón pseudometabólico. Pero también ya se sabe por los diferentes estudios que la distrofina no está solo en el músculo, sino que está en diferentes órganos. Y dentro de esos órganos hay formas, como por decirlo así, de la distrofina, primas hermanas, por decirlo así, de la distrofina, que se llaman isoformas de la distrofina, que están en el cerebro. Y entonces es ahí cuando tenemos pacientes con retardo mental, autismo, problemas psiquiátricos, neurocomportamentales. Pero también hay niños que tienen síntomas muy severos, inician muy temprano con debilidad, y son pacientes que generalmente empiezan antes de los 2 añitos con síntomas, y muchas veces es difícil como diagnosticarlos como diagnóstico diferencial, y se pueden confundir con distrofias musculares congénitas. Entonces tenemos una variabilidad clínica bastante amplia, con un continuum de severidad de la enfermedad también que hay que tener en cuenta. Aquí con las portadoras menciono esto y es muy importante tenerlas en cuenta, porque muchos de estos fenotipos pseudometabólicos, cardiomiopatías, de compromiso cardíaco, hipersecademia, son estas portadoras, es decir, la mamá, la tía, recuerden la herencia ligada al X, entonces es muy importante siempre determinar esas portadoras. Alrededor de 2/3 de estas portadoras tienen CPK elevada. Y esa variabilidad fenotípica, ¿por qué resulta siendo el mismo gen responsable? Esto depende del tipo de mutación y su repercusión en la expresión de la proteína. Donde esté la mutación hay zonas más, digamos, más sensibles a ciertas mutaciones y van a ser más deleterias y otras no tanto. Entonces, por eso el espectro tan amplio que tiene las diferentes mutaciones. Nuevamente acá, ¿y cuánta distrofina yo necesito para mantener y restaurar esa función muscular? Recordemos, los Becker, más de 20%, los pacientes con fenotipos intermedios de 5 a 20% tienen, y los Duchenne de 0 a 5%. ¿Por qué entonces los Becker son un poco más, digamos, tienen mejor fuerza y progresión más lenta? Porque en este artículo, por ejemplo, les muestro, mencionan que para uno tener cuánta es la cantidad de distrofina entonces que yo necesito para mantener esa función, necesitamos del 20 o más por ciento de proteína para tener unos fenotipos mucho más leves. Y esto también lo traigo para lo que viene. La distrofina no está solamente en el cerebro, en el músculo, como les decía, hay unas isoformas que son proteínas que son primas hermanas de la distrofina, por decirlo así para que me entiendan. Y estas isoformas están también en el músculo, la principal es esta, pero también está en el cerebro, y en el cerebro tenemos 2.
En las células, hay unas células que se llaman Purkinje, que están principalmente en el cerebelo y tienen también una isoforma. Las células de la glía, que son otras células también, otras neuronas, también tienen una isoforma. Las células de Schwann, que también son unas neuronas, tienen una isoforma. Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos tener alrededor de un 10 a 15% de pacientes con Duchenne, pero también tienen epilepsia. ¿Por qué? Porque se afecta esta prima hermana que se llama isoforma DP71. Entonces, no se les haga raro que de pronto sus niños o algún niño con Duchenne que ustedes conozcan tengan compromiso, epilepsia, retardo mental, compromiso neurocognitivo, autismo. Esto es lo que explica por qué esos síntomas neurocognitivos. Pero también nuestro corazón, que es músculo también, músculo cardíaco, tiene isoformas y son estas. Entonces, órganos que hay que vigilar también, porque es músculo, pero tiene nuestras isoformas que se pueden ver afectadas dependiendo del sitio de la mutación. Entonces, corazón, el feto, el músculo fetal, que es músculo primitivo que va posteriormente madurando y adquiriendo la morfología que conocemos, es este. Esto es cuando una imagen la vemos al microscopio. Son músculos, son fibras musculares de diferentes tamaños, muchas de ellas con núcleos centrales. Recordemos que las fibras musculares maduras son forma poligonal y tienen un núcleo más periférico. Estas son más de tamaños más diferentes, un núcleo central, y son las que le permiten al feto moverse, tener esos movimientos fetales. Entonces, cuando tenemos compromiso de isoformas fetales, también vamos a tener, digamos, esos compromisos ya muy severos. La retina también es otro órgano que tiene una isoforma de la distrofina. El riñón también es otro de los órganos. Y el músculo visceral. Resulta que el estómago, nuestros intestinos, nuestra vejiga tienen músculo y ese músculo se llama músculo liso. Resulta que ese músculo también tiene una isoforma de la distrofina. Y si esa isoforma está comprometida, nuestros pacientes van a tener, de hecho hay descrito pacientes que tienen Duchenne con mayor riesgo de obstrucción intestinal, compromiso en la motilidad intestinal, asociado obviamente ya esto a niños que no se mueven mucho, que están en silla de ruedas, también este compromiso de la distrofina hace que podamos tener ese riesgo de la motilidad gástrica intestinal. Entonces todos estos órganos van a ser órganos que tenemos que vigilar en nuestro manejo multidisciplinario. Vamos a ver que hay que hacer vigilancia de todo esto. Entonces, del diagnóstico al tratamiento, ¿qué ha pasado? Entonces, desde épocas incluso muy antiguas ya venían incluso retratándose en pinturas rupestres, ya pues, posibles pacientes que tenían debilidad. Aquí vemos una pintura donde vemos un paciente con hiperlordosis, que es cuando está muy arqueada la espalda. Eso se llama hiperlordosis y esto se da por una debilidad de los músculos axiales, del músculo que mantiene los ejes, el eje. Entonces, esto ya es de bastante tiempo, pero desde Duchenne y todos estos neurólogos que empezaron a estudiar las distrofias musculares, a la fecha ya conocemos ampliamente que ya pueden existir unos diferentes objetivos terapéuticos para poder revertir este daño o retrasar este daño. Entonces, vemos ya terapias de saltos de Lexón, Ataluren, de salto de Lexón nuevamente y la microdistrofina de la que se está hablando tanto en el momento. Entonces aquí nos vamos a adentrar en tratamientos. Y en tratamientos aquí quiero hacer un llamado a los papás, a las familias, porque venimos de un diagnóstico que se realiza. Cuando damos un diagnóstico, esta es mi familia, este es mi papá, este es mi mamá, el niño con una distrofia muscular. Muchas preguntas cuando se da un diagnóstico. Y dentro de esas preguntas iniciales que a uno le hacen como médico es, doctora, ¿y esto tiene tratamiento? Ahí está el papá con miles de preguntas buscando una respuesta. Y aquí es donde quiero también hacer una salvedad y un llamado a ustedes como familias a que sean muy cautos, porque dentro de esas respuestas que ustedes empiezan a buscar se les van a abrir muchos caminos, muchísimos, pero no siempre el camino más fácil, el más prometedor y el más rápido
como este va a ser el mejor. Dentro de estos caminos que les van a ofrecer a ustedes, y es normal como papás que ustedes estén buscando la mejor opción para sus hijos, que estén buscando una solución pronta y una cura, pero hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque dentro de estas opciones hay mucha gente que puede aprovecharse de ustedes y ofrecerles cosas que no tienen una evidencia científica. Entonces, muchas terapias cuestionables que es importante que las tengan en cuenta, que una terapia de células madre, que vamos a darle ozono para que la fibra muscular se oxigene y no se deteriore, es decir, por nombrar algunas, pero ojo, sean cautos porque para nosotros como médicos es muy doloroso verlos a ustedes también que venden sus casas, venden sus carros, venden sus propiedades por buscar soluciones rápidas y muchas veces no son las mejores y no son las que tienen respaldo científico. ¿Cuál es mi intención con esto? Que ustedes escuchen a sus médicos, que se dejen orientar. Puede que la salida no sea la que ustedes quieren, puede ser que el camino no sea el más rápido, pero es el camino que de momento nos ha mostrado que esas respuestas van a estar, que pueden haber unos resultados positivos para ustedes para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Entonces, esto es un llamado para que en ese momento de ese diagnóstico ustedes piensen bien, para que se dejen orientar y para que también le pregunten a sus médicos, dudas que tengan, pregunten siempre. Y también pregúntenle, doctor, ¿dónde puedo leer? Doctor, ¿dónde puedo preguntar? Porque muchas veces nuestros papás buscan en internet y en internet hay mil cosas, entonces déjense guiar, hay páginas ampliamente documentadas con contenido científico. Por ejemplo, la fundación en la página de Facebook ha ido poniendo diferente contenido que ustedes pueden aprovechar, muchísimo contenido valioso. Hay páginas como Duchenne Parent Project también que ustedes pueden aprovechar. Es decir, si quieren, pregúntenos a nosotros que nosotros los podemos orientar. Recuerden siempre, nosotros curamos a veces, no todo lo curamos y gran parte de lo que hacemos no lo curamos, pero intentamos aliviar y lo hacemos, aliviamos con frecuencia y consolamos siempre. Esa es la idea y nuestro saber de médicos. Esto es una frase de Hipócrates, que es un médico griego, lo dijo hace mucho tiempo y para enfermedades huérfanas y en este tipo de enfermedades vale mucho, mucho mencionarlo, porque muchas veces como papás, obviamente, necesito una cura, pero no puede que no haya cura, pero hay otras estrategias para poder aliviar y para poder ofrecer una mejor calidad de vida. Entonces vamos a ir construyendo a lo largo de esta parte 1 del día de hoy y de esta parte 2 de la siguiente jornada, que tenemos una pirámide de manejo y de tratamiento. Pero lo más importante de esa pirámide y la base es el manejo multidisciplinario y esa va a ser la base. Si no tenemos un manejo multidisciplinario sólido, pueden venir los tratamientos que vengan, pero no van a tener una mejor eficacia si esa base no está sólida. ¿Y qué nos ha mostrado ese manejo multidisciplinario o dónde nos lo han mostrado? Resulta que hay unos estándares de manejo internacional que se han adaptado en los diferentes países para el manejo de distrofia muscular. La última actualización fue del 2018. Lo dividen en 3 partes donde hablan ya de las diferentes cosas que les voy a mencionar. Pero ojo, resulta que gran parte de las distrofias musculares tienen compromiso de otros órganos parecido, un compromiso, un impacto de otros órganos parecidos a la de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, muchas cosas de esta guía se adaptan a este tipo de pacientes. Dentro de las distrofias musculares hay otro grupo de patologías que también tiene estándares de manejo, que son las distrofias musculares congénitas. Y esto se los voy a mostrar en la parte 2 de esta jornada. Por ahora vamos a abordar la parte 1, que es sobre todo distrofia muscular de Duchenne. Entonces, el manejo multidisciplinario, como les digo, es la base. Imagínense ustedes que el manejo multidisciplinario es como una orquesta. Esta orquesta tiene un director de orquesta, un coordinador, pero una sinfonía no puede ser lo mismo si toda mi orquesta no está bien compenetrada, no nos hemos preparado y no nos hemos compenetrado para trabajar en equipo, nuestra sinfonía no va a ser igual. Entonces, este manejo multidisciplinario es así, es un manejo, hagan de cuenta como una orquesta que funciona en equipo para que los resultados sean mucho mejor. Entonces, aquí vamos a encontrar
diferentes especialidades de cardiología, neumología, neurología, nutricionista, ortopedista, que ya vamos a ir abordando progresivamente. Esto es como lo principal que aborda pues de todos la guía como tal. En Colombia, el año pasado se sacó un consenso colombiano que básicamente es adaptado pues de las guías internacionales. Y vamos a ir uno por uno abordando. Entonces, las consideraciones en la parte del grupo de neuromuscular. Entonces, resulta que pues en nuestro país la especialidad o la formación, digamos que pocas personas la tenemos, sin embargo hay personas que están muy entrenadas y muy capacitadas y todos debemos conocer de esto para ser líderes. El que sepa y que tenga iniciativa lo puede hacer completamente. ¿Y qué es conocer? Conocer esta guía y conocer completamente los objetivos por los diferentes estadios. Recordemos que, bueno, esto está en la guía, sí, pero recuerden que vamos a hablar de predebilidad. El estadio 1, la fase ambulatoria temprana, tardía, no ambulatoria y no ambulatoria tardía van a tener unos diferentes objetivos. Y ese director de orquesta, ¿qué va a hacer? Va a conducir el manejo multidisciplinario, va a conducir qué terapias se le van a hacer al paciente, proveer apoyo familiar y al paciente, educación, consejería. Esa consejería la va a llevar de la mano con genética, ya ahorita lo vamos a ver. Debe enfocar o dirigir también y mirar que el paciente tenga nuestro esquema de vacunación completo, discutir en la fase 1 ese uso de corticoides dependiendo de la edad del niño, ya vamos a ver, remitir a todas las portadoras a cardiología, ya vamos a ver más adelante por qué, evaluar la fuerza muscular y de empezar a derivar a las diferentes especialidades de ese manejo multidisciplinario. Ya a partir de la fase 2, ya cuando ese niño empieza esa meseta y deja de ganar hitos motores, ya ese niño ya es indicativo para empezar corticoides y durante este tiempo se van a mantener y ahora ya se sabe que esos corticoides se deben mantener incluso en las fases no ambulatorias. También es dentro del equipo como tal, porque todos deben participar activamente, son los encargados de ayudar en el cuidado al final de la vida. Genética importante cuando tenemos un diagnóstico para, sobre todo, apoyar esa familia también en la consejería genética y abordar esos otros familiares, sobre todo acompañar y abordar mucho las portadoras y los otros posibles afectados a nivel familiar, porque acuérdense que la herencia es genética. Tenemos otro actor importante aquí que es el ortopedia, entonces estas son las condiciones para el manejo de ortopedia. Entonces, desde la etapa presintomática, bueno, predebilidad, se debe evaluar la parte del rango de movimiento, hacer su examen físico completo, la valoración idealmente cada 6 meses, determinar si el paciente requiere o no procedimientos quirúrgicos, monitoreo anual de escoliosis en la fase 2 y en la fase 3, si el paciente requiere una cirugía, por ejemplo, de Aquiles, sobre todo hay que tener muy en cuenta esta cirugía de Aquiles y ser muy acuciosos y ortopedia, muy acuciosos en qué paciente requiere cirugía de Aquiles. Generalmente son pacientes de tenotomías que se indican en estadios ya ambulatorios tardíos, pacientes que se les va a hacer programa de prolongación de marcha, deformidades severas de los pies que están limitando mucho la marcha y el procedimiento quirúrgico que actualmente llevan estos ortopedistas o la actualidad de esto ya son más bien microtenotomías, ¿sí? Para evitar también que esa tenotomía, que esa retracción de Aquiles que es compensatoria por esa debilidad, si la intervenimos de pronto nos altere y nos comprometa mucho más la bipedestación que lo que esperaríamos. Posteriormente, en etapas no ambulatorias, ya cuando el niño no camina, se debe hacer una vigilancia de esa escoliosis cada 6 meses y pues ya y adentrarse un poco ya en la parte de cirugías, ya cuando la maduración esquelética se ha completado en las cirugías de fusión espinal. Neumología, sumamente importante para evitar complicaciones. Nuestros niños con enfermedades neuromusculares se complican de complicaciones neumológicas y cardíacas. Hay que recordar siempre eso. Entonces, importante desde el estadio 1, fase inicial, es importante que vigilemos la vacunación. Debemos tener al día nuestro esquema de neumococo y anualmente las vacunas contra la influenza. Es importante que a partir ya del estadio 2 y sobre todo porque son niños que ya colaboran un poco más en los estudios de función pulmonar, solicitar una espirometría y los estudios de sueño con capnografía cuando sean necesarios.
¿Qué es importante como papás que ustedes se lleven a la cabeza que deben vigilar como parte de posibles alteraciones o posibles síntomas que me pueden sugerir compromiso del sueño? Hay una cosa que se llama síndrome de hipoventilación alveolar y eso sucede y le puede suceder a nuestros niños con complicaciones, con enfermedades neuromusculares. Entonces, si tu niño se despierta, por ejemplo, con dolor de cabeza, siente que no ha descansado bien, se duerme en el transcurso del día en cualquier lugar, en un lugar no apropiado, está sentado viéndote, se quedó dormido, son pacientes que requieren probablemente un estudio de sueño porque van a tener o hay que descartar un síndrome de hipoventilación alveolar. Y ese estudio de sueño debe hacerse siempre con medición de CO2, con una capnografía. Es importante ya en estadios 4 y 5 que se evalúe ya no anual, sino cada 6 meses. ¿Por qué? Porque son niños que ya no caminan. Y los pacientes que ya no caminan son pacientes, recuerden que su función ventilatoria se va a ir disminuyendo. Ya en estadios terminales, en estadios más finales, se van a empezar, el neumólogo debe evaluar uso de reclutamiento de volumen pulmonar, de medios, ahí ya se evaluará a través de qué medidas se hace a criterio de neumología, a través de, no sé, el AMBU, ya iniciar asistente de tos, por ejemplo, ventilación no invasiva, y ya en estadios finales, ya no solamente ventilación nocturna BNI, sino que ya no invasiva, sino que ya ventilación en las horas del día. Y esto es importante cuando ya tenemos en la visita que el paciente nos haga, si se puede, ya hacerlo dentro de esto es como el modelo que se hace en las unidades, pero ya sabemos que en nuestro contexto es un poco diferente. En las unidades grandes de neuromuscular, donde todas las especialidades están, se puede hacer que durante la visita el paciente vaya al neumólogo, al cardiólogo, al ortopedista, y lo ideal es que cuando el paciente vaya durante esa visita, el paciente se le haga una espirometría con la medición de capacidad vital forzada durante esa visita. Si el paciente camina o es mayor de 2 años, si no camina, ya entonces esto se va a acompañar de medición de saturación de oxígeno, de pico flujo tosido, de presión inspiratoria máxima y expiratoria, y se debe hacer ya cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ya no camina. ¿Listo? Y bueno, ya si tenemos una paciente no ambulatorio que no camina y sospechamos de todos los síntomas que ya les mencioné, una sospecha de hipoventilación y tiene una capacidad vital muy reducida, menos del 50%, entonces ya vigilamos esa capnografía, esa polisomnografía con esa capnografía al menos anual, o dependiendo de lo que sugiera, pues obviamente a criterio de nuestro neumólogo. Es muy importante la inmunización, y esto aquí quiero también ser muy enfática porque he visto que muchos pacientes tal vez esta parte se les omite, y es muy importante porque vamos a prevenir complicaciones que van a ser deleterias para nuestros niños. Entonces, es recomendable vacunación de influenza anual al niño y a los que viven con el niño. ¿Qué pasa? Antes de que el paciente empiece corticoides, o sea, que va a tener una inmunidad normal, no va a tener un compromiso de su sistema inmunológico por los corticoides, pues digamos que las recomendaciones van a ser iguales a todos los niños. Se recomienda vacunas de influenza, neumococo, como ya lo mencioné, pero antes de empezar corticoides, por ejemplo, hay que verificar ese esquema de vacunación, que por ejemplo, vacunas vivas, no atenuadas se eviten. ¿Por qué? Porque podemos tener una complicación secundaria a ese tipo de vacunación en pacientes que tienen su estado inmunológico comprometido. Entonces, verificar que la vacuna de la varicela está, que la vacunación de la triple viral está, todas estas, para evitar que vayamos a tener que después mirar o vernos en la disyuntiva de qué hacemos porque ya tiene corticoides. Entonces, para tener en cuenta esta parte, pero los niños con esquema, con corticoide, si ya tienen un esquema completo, perfecto, nada, influenza anual y recordar el neumococo, serotipo 3 y 23. En salud ósea. Entonces, ¿quién es el especialista encargado? El endocrinólogo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenemos un paciente con movilidad disminuida, debilidad,
manejo con corticoides. Todo esto se va a traducir en fracturas, en disminución del contenido de calcio en nuestros huesos, que se va a traducir en una osteopenia, o sea, baja densidad ósea. Pero cuando ya esto está severamente comprometido, nos genera una osteoporosis, escoliosis, dolor óseo, y pues nuestra calidad de vida va a estar reducida. Entonces el corticoide más la miopatía, el daño muscular, se va a traducir en un daño óseo, ¿sí? Y el 20 a 60% de nuestros niños pueden tener una fractura de huesos largos y las fracturas vertebrales. Es muy importante que como médicos y ustedes como papás también estén atentos al dolor de espalda crónico, que es que yo ya le verifiqué la silla, que yo le cambié, que le puse el cojín, y sigue con dolor, sobre todo dolores lumbares. Pueden ser sugestivos y crónicos, que ya hemos mirado y no encontramos una causa, posiblemente una fractura de cuerpo vertebral. Alrededor del 30% de esas fracturas vertebrales son sintomáticas y la mayoría son asintomáticas y son infradiagnosticadas. Por lo tanto, es importante que, ya vamos a ver, se haga una evaluación periódica de radiografía lateral de la columna para ver cuerpos vertebrales. Entonces, identificar y tratar signos precoces de fragilidad ósea es muy importante. Vuelvo y lo digo, interrogar dolores de espalda para determinar tempranamente fracturas. Si ven acá en esta imagen, no sé si logran ver bien, estoy señalando aquí un paciente que tiene una fractura, generalmente son por aplastamiento vertebral, ¿sí? Entonces, en esta, por ejemplo, ustedes ven, esta es una vértebra completa y esta es una vértebra que está aplastadita, si la ven más angostica. Y estas fracturas se van a evaluar entonces con una radiografía de columna, pero también es importante que miremos, o como médicos nosotros lo que hacemos es evaluar, o el especialista en endocrinología, la densidad ósea en esa radiografía de columna. Si hay una fractura así, bueno, y densidad ósea disminuida, pero hay una fractura, esto ya es signo de osteoporosis. Bueno, la prevalencia de fracturas en niños con distrofia muscular de Duchenne en este estudio, entonces, con corticoides, por ejemplo, a 5 años de tratamiento de fracturas vertebrales tenían una prevalencia de 4.4%, a 10 años de tratamiento con corticoides, 19.1%, y a 18 años de tratamiento con corticoides, 58.3%. Entonces hay que vigilar y hay que poner mucho cuidado, prestar mucha atención a esos dolores lumbares crónicos, siempre. Y cómo también debemos evaluar esa parte de la salud ósea, realizando una densitometría. Y esa densitometría me permite mirar esa densidad mineral ósea para determinar si podemos estar en un riesgo. La densitometría la gradúan y los pacientes que tienen un Z-score, se llama así, ustedes miran en sus resultados, aparece Z-score, los que tienen mayor riesgo de todo esto, fracturas, son los que tienen un Z-score menor de 2. Y entonces, en esa valoración de salud ósea, ¿qué se debe hacer? Un calcio sérico, fósforo, niveles de vitamina D cada 6 meses, magnesio, nivel de paratormona, en orina medir calcio, sodio, creatinina, y ya para solicitud de los imágenes, entonces se debe solicitar una densitometría de base, de referencia, pero cuando ya tenemos inicio de corticoides debemos hacerlo anualmente, sobre todo, perdón, tener una de base y empezar y hacer una cuando se hace inicio de corticoides, pero ya esto, bueno, repetir anualmente si hay historia de fracturas, terapia crónica de corticoides y densitometría con un Z-score menor o igual a 2, está densito, generalmente no es tan cada año, sino que ya se hace mucho más cercana, cada 6 meses, pero a decisión o criterio de nuestro especialista de endocrinología. La radiografía de columna es muy importante, según la guía, evaluarla, hacer cada 2 añitos, cada 2 años hacer esa radiografía para evaluar y descartar fracturas por aplastamiento vertebral o fracturas incipientes. Y también ese especialista va a solicitar radiografía de muñeca para evaluar fallas de crecimiento en nuestros pacientes. ¿Qué es importante? Aquí, iniciar o dar la suplencia pues, de vitamina D. Entonces, ojo, dentro de lo que ustedes como papás, como familias van a ver, que les van a dar a recetar vitamina D, calcio muchas veces.
se le sugiere, y en todas las consultas debería ser, sugerir esa suplencia de calcio, sobre todo la alimentación rica en calcio y ya la suplencia como tal. Ya los bifosfonatos ya están indicados en los pacientes que tienen fracturas vertebrales de forma endovenosa. En los pacientes que, bueno, aquí radiografía de columna, con corticoides cada 2 años, sin corticoides de 2 a 3 años, y bueno, vigilar la parte de fracturas tempranas. Gastroenterología, importante para evaluar trastornos de glutorios, manejo de constipación, evaluar ese riesgo de obstrucción intestinal. Recuerden esa isoforma, esa prima hermana de la distrofina DP71 que está en el músculo liso de las vísceras, intestino, entonces nuestros pacientes pueden tener mayor riesgo de obstrucción intestinal. Y aquí es muy importante también la parte nutricional, que nuestros niños sean evaluados por nutrición, porque son niños que tienen unas necesidades metabólicas, sus músculos y todo su sistema necesita tiene unos requerimientos diferentes, pero dentro de esos requerimientos se va a enfatizar obviamente en el calcio, pero también en alimentación rica en fibra. ¿Por qué? Porque es un niño que tiene una limitación en la movilidad y eso de por sí genera riesgo de constipación, pero también recordemos este riesgo que per se tienen nuestros niños. Pero también esa nutrición debe ser balanceada porque no podemos permitir que nuestros niños suban de peso y más cuando tienen corticoides que van a tener mayor riesgo. Entonces esa alimentación tiene que ser muy balanceada para prevenir la obesidad, porque si tenemos obesidad va a haber una mayor sobrecarga y la debilidad va a ser mayor. ¿Listo? Y bueno, fomentar la ingesta de calcio y vitamina D. Corazón, otro de los órganos que más se afecta. Recuerden, no solamente porque el paciente, recuerden esas isoformas, el compromiso músculo cardíaco, sino que en las fases no ambulatorias ya el compromiso muscular de ese músculo cardíaco se hace mayor. Pero es muy importante que cuando hagamos ese diagnóstico solicitemos un electrocardiograma y las imágenes cardíacas no invasivas, ¿cuáles son? Ecocardiograma y resonancia cardíaca. En las guías internacionales lo que se sugiere es que esa fibrosis, es decir, recuerden esa imagen inicial donde decíamos que mi músculo se va llenando de tejido fibroso y de grasa cuando esas células o esas fibras se van perdiendo, entonces se va fibrosando y esa resonancia cardíaca es la imagen ideal para yo poder detectar eso, sobre todo antes de los 10 años, porque ya se ha visto que esto empieza antes. Idealmente se debe realizar sin anestesia, por eso es tan complejo realizar resonancia cardíaca en los niños más pequeños, porque sin anestesia no colaboran. Entonces, en estos niños más pequeños lo ideal es hacer ecocardiograma. Obviamente también esto es a criterio de cardiología, pero también dependiendo de las posibilidades que tengamos en nuestro entorno. A veces una resonancia cardíaca en algunos sitios se puede demorar, a veces que no la autorizan, a veces no hay la posibilidad de hacerla. Entonces, vigilancia con ecocardiograma. Lo ideal y en el mundo ideal sería que nos hicieran resonancia cardíaca, pero si no es posible, tenemos que vigilar de alguna forma nuestro corazón y se necesita esos ecocardiogramas. Entonces, ese seguimiento de imagen y de vigilancia se va a hacer anual hasta los 10 años. ¿Qué pasa a los 10 años? Los estudios han mostrado que a partir de ese tiempo la fibrosis es mayor. Empieza antes, pero es mayor, y ahí es cuando ya nos puede generar impacto y nos puede generar una falla cardíaca. Entonces, las guías recomiendan que a partir, estas guías que están dentro de las guías internacionales, también nosotros las tenemos adaptadas y son guías del Instituto Internacional de Corazón, Pulmón y Sangre y son indicadas del 2014 y a partir de los 10 años todos nuestros niños deben tener tratamiento cardíaco, así sea que esté asintomático y que mi ecocardiograma o mi ecocardiograma o resonancia sean normales. Siempre tratamiento preventivo antes de con inhibidores de la ECA. Entonces el más frecuente es enalapril, se da dosis bajitas, inicialmente 5 miligramos al día, pero eso obviamente va por kilo de peso y dependiendo pues de criterio de cardiología, o beta bloqueadores. Pero si yo antes de los 10 años tengo un chiquito que tiene una alteración en mi ecocardiograma o en mi fracción de eyección, que es la fuerza con la que mi ventrículo expulsa la sangre, entonces ahí ya mi niño requerirá un tratamiento, así sea antes de los 10 años. O si hay síntomas de insuficiencia cardíaca, o si las dimensiones del corazón o las paredes del corazón están alteradas, o si ya se identifica fibrosis también desde antes, si hay que tratarse.
Y ya en niños que no caminan, entonces ya es importante, como ya hay compromiso ventilatorio de los pulmones, puede haber hipertensión pulmonar y eso me sobrecarga mi corazón. Entonces es importante que estos chiquitos, según las guías, empecemos ventilación no invasiva temprana, ¿sí? Para evitar esa sobrecarga cardíaca, prevención de tromboembolismo pulmonar también, y si hay ya alteración estructural de mi ecocardiograma, si mi ventrículo izquierdo ya está alterado, si hay fibrosis, hay que hacer un Holter anual porque puedo tener riesgo de arritmias y bueno, hay que vigilar todo este tipo de cosas. Y tiempo de seguimiento es a criterio del especialista. Generalmente, si veníamos de un seguimiento anual, estos generalmente se hacen cada 6 meses, pero es a criterio de cardiología. ¿Y cuáles son esos síntomas de falla cardíaca? Papás, niño que se canse rápido, que tenga una pérdida rápida de peso, vómitos sin una causa o una etiología identificada, un dolor abdominal, sobre todo en la parte de la zona del hígado, trastornos del sueño, como ya lo mencionamos previamente, porque podemos tener los trastornos de sueño que sean secundarios a un problema pulmonar que me estén sobrecargando mi corazón. Incapacidad para tolerar las actividades diarias, es que él hacía esto y ya se cansa rápido, está acostado, durmiendo boca arriba y ya se cansa. Entonces, todo eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Esta es una imagen de una radiografía de un niño con Duchenne, pero con una hipertrofia del corazón, ¿sí? Aquí en la radiografía. Y si vemos en una resonancia cardíaca, esa pared del ventrículo está agrandada. Entonces, esto ya es fibrosis, hipertrofia de corazón y estos pacientes ya tienen un compromiso mucho mayor de cardíaco que hay que vigilar estrechamente. Fisiatría, según las guías es importante, pues obviamente lo sabemos y según las guías hay que hacer una evaluación estricta para vigilar esa progresión de la enfermedad y sobre todo estas escalas son muy importantes y entran a jugar un gran papel ahora que empezamos ya la era de los nuevos tratamientos. Entonces, fase ambulatoria, cada 6 meses con estas escalas. Papás, importante que miren que tengan esas escalas completas. Sobre todo, prueba de test de marcha en 6 minutos, MFM, Norestar en niños mayores de 5 años y Norestar revisada y MFM 20 en menores de 5 años. Y los que no caminan, cada 6 meses estas pruebas y como ya para nosotros ya los niños que no caminan, la función de miembros superiores es sumamente importante, hay que vigilarla. Y esa parte de rehabilitación debe estar de la mano con nuestras terapeutas. Esta es una diapositiva que les traigo este link, que es del hospital donde yo me formé, que es el San Joan de Déu de Barcelona, donde ahora con todo esto de la pandemia sacaron esta guía para familias para poder ustedes hacer todas las terapias que por motivos de COVID y obviamente de protección para sus niños deben realizar en sus casas para evitar que esas retracciones por una limitación motora se vayan progresando y nos vayan limitando más a nuestros niños. Entonces, si quieren, pueden entrar a esta página, aquí está el link completo del PDF, lo revisan, lo repasan y todos los días lo van haciendo o los días que las fisioterapeutas de su institución les hayan recomendado. ¿Qué estiramientos hay que hacer? Porque aquí hay que hacer estiramientos, sobre todo los isquiotibiales, entonces esta, por ejemplo, el tríceps sural, que son los gemelos, como este, que son los que más se retraen y cuando se retraen va el niño caminando en puntas, que ustedes ven progresivamente que esto sucede, y los flexores de la cadera también. Importante, el apoyo psicológico cuando se recibe este diagnóstico para ustedes como familia, para que podamos apoyarlos en esta parte inicial, sobre todo la fase de duelo, de aceptación y sobre todo para que de aquí en adelante podamos hacer un manejo mucho más estrecho y de la mano con los médicos tratantes. Ustedes como familias necesitan un apoyo y dentro de ese manejo multidisciplinario es importante que la parte psicológica se vigile. Vinculación escolar, todas las adaptaciones que sean necesarias para que nuestro niño pueda ir al colegio, para que el colegio pueda favorecer ese desplazamiento del niño, trabajo social si es necesario y pues en fases ya finales, cuidados paliativos. Y las portadoras, traigo esto acá porque a veces a las mamás se les deja a un ladito y obviamente nuestro niño es importante, pero las mamás también. Las portadoras es muy importante porque las portadoras también van a tener alteraciones en esta distrofina y muchas veces como no tienen debilidad, hay muchos síntomas que se pueden pasar desapercibidos. Entonces,
¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que confirmar ese estado de portador. Entonces, nuestras portadoras deben ser evaluadas por genética y ya una vez que identificamos esa portadora, hay que tener en cuenta que 30 al 50% de nuestras portadoras pueden desarrollar miocardiopatía. Entonces, debemos remitirlas al cardiólogo. Y lo ideal para las portadoras también es la resonancia cardiovascular más que el ecocardiograma. Pero insisto, si no tenemos la posibilidad, importante el ecocardiograma al menos. ¿Qué se debe hacer? Una imagen inicial, tan pronto se diagnostica, bueno, idealmente, a finales de la adolescencia o principios de los 20 años, en la juventud temprana, como lo llaman las guías, y se debe hacer, si la imagen inicial es normal, se debe repetir cada 3 a 5 años. En un centro donde yo estuve, lo hacían cada 5 años, pero vuelvo y digo, eso es a criterio de cardiología. Pero si es anormal, esa valoración imagenológica cardíaca no debe superar los 24 meses. O sea, repetir menos de 2 años cada imagen, o a criterio de cardiología, dependiendo de los hallazgos que vayan mostrando. Esto para la parte cardíaca. Pero ojo, nuestras portadoras tienen alteraciones en ese gen de la distrofina. ¿Y qué pasa? Que esto tampoco a veces no lo sabemos y a veces se nos puede pasar. A nuestras portadoras y nuestros niños con Duchenne hay que recomendarles, dentro de las recomendaciones, además de las que ya hemos dado, nutricionales, terapias, manejo multidisciplinario, signos de alarma, y esos signos de alarma que deben ser también orientados a riesgo de rhabdomiólisis. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Que consulten urgencias si tienen orinas color como Mr. T, color Coca-Cola, oscuras. ¿Qué significa eso? Que mi fibra muscular se ha destruido tanto que todas las proteínas del interior salen, y recuerden que eso es una urgencia médica que puede poner en riesgo nuestro riñón. Entonces, cuando tengamos una paciente que diga, me duele mucho los músculos, mucho, y la orina sea así, deben consultar urgencias. Lo mismo que nuestros pacientes con Duchenne. Hay que sugerir una hidratación abundante, que tomen bastante agua durante esos eventos, incluso pues en general, pero sobre todo en esos eventos de rhabdomiólisis, y que sean evaluadas en urgencias, porque hay reportes, traigo esto de las portadoras, que poco se habla de las portadoras, pero también las portadoras tenemos que tenerlas en cuenta en estas recomendaciones. Presentaciones pseudometabólicas de portadoras. Esta es un caso de una paciente reportada de 6 añitos que cursó con dolor muscular intenso, llevaba una semana y presentó la orina oscura, así como yo les menciono. Al examen físico, pues tenía mucho dolor y tenía una CPK en 20 algo, 22.000, 28.000, no recuerdo muy bien, transaminasas elevadas. Y esa chiquita, esto es un reporte viejito, pero en ese tiempo, digamos que la dificultad del examen genético, pues digamos que ahora es mucho más fácil acceder al test genético, antes se demoraba un poco, entonces le hacían biopsia muscular, ahora esto ha cambiado, test genético, y si hay dudas, biopsia. Pero en esta biopsia lo que podemos ver nuevamente, esto es una imagen de una distrofina normal, están pintados todos los bordes de la fibra porque la distrofina está bien. Y se compara con la biopsia de la paciente. Si ustedes ven, algunas fibras están poco teñidas, no están teñidas de hecho, no están teñidas, y esta está muy borrosa. Lo que quiere decir es que tiene una deficiencia de la distrofina, y el test genético de esta niña mostró una duplicación del exón 3 al 17. Entonces, fenotipos pseudometabólicos. Y esta otra es otro caso, reporte de caso de una mujer de 60 años con falla cardíaca, con rhabdomiólisis también, y presentaba, además de la rhabdomiólisis, así como el cuadro que ustedes mencionan, venía con síntomas de falla cardíaca en adultos. ¿Cuáles son esos síntomas? Se cansan caminando pocas cuadras, se acuestan boca arriba y se ahogan, ¿sí? Se fatigan rápido ante actividades mínimas. Y al examen físico, bueno, le hicieron todo, CPKs elevadas, tenía 2 hijos con distrofia muscular de Duchenne, y al examen físico la señora tenía también los gemelos grandes, pseudohipertrófico se llama esto. La señora no tenía debilidad muscular, pero mire que sí tenían algunos signos, y ella también tenía una duplicación del exón 1 al exón 6. Entonces es muy importante esa parte. No sé cómo vayamos de tiempo para dejar la parte de tratamientos específicos para después, Marta. Doctora, te quedan 10 minutos. Listo, perfecto. Entonces de tratamiento, bueno, vamos aquí en tratamiento. Hay varias preguntas porque ya tenemos 1.269 personas conectadas por Facebook Live, doctora. O tú verás si hacemos las preguntas. No, termina, doctora, termina. Bueno, perfecto. Termina. Perfecto. Entonces,
Manejo multidisciplinario, recuerden que es la base de todo, pero después al advenimiento ya de las investigaciones han hecho que los tratamientos contra la inflamación jueguen un papel muy importante. Entonces, esos tratamientos contra la inflamación buscan minimizar el daño. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, estos son los tratamientos que se vienen desarrollando, y aquí lo que vamos a ver son los antiinflamatorios. Entonces, dentro de la historia natural de pérdida de marcha, teníamos unos chiquitos que venían perdiendo una marcha en promedio de 11 años, 12 años, pero esto puede ser variable incluso. Niños previamente, antes de que se viniera los tratamientos de corticoides, podían perder la marcha incluso antes, 9 años, 8 años, sin tratamiento. ¿Listo? Y estos chiquitos por ejemplo, en este reporte, en este artículo, muestran que los pacientes no tratados o tratados menos de un año, por ejemplo, tenían una media de edad de pérdida de marcha de los 9.7 años, ¿sí? Y es muy importante aquí para tenerlo en cuenta a posteriori de cómo se ha manejado o cómo ha mejorado esta parte de el control de la inflamación. Entonces, cuando hay un daño en nuestra fibra muscular, resulta que salen todas esas proteínas que ya les expliqué y nuestro sistema inmunológico lo reconoce como extraño. Entonces empiezan unas células que se llaman macrófagos y empiezan a venir a atacar como tal o a reaccionar ante esta liberación de proteínas, y empiezan a liberar unas sustancias, interferones, interleuquinas, y resulta que todo esto se va a traducir en una destrucción celular. Entonces se muere la célula, la fibra muscular. Pero existen unas células adicionales que son las encargadas de ayudar a la proliferación, son fibras de regeneración que están ahí, y que se ha demostrado que los corticoides va a favorecer a estas fibras que están allí de regeneración proliferen y reparen. Esto no es por siempre, estas fibras de regeneración se van acabando, ¿sí? Pero si empezamos un tratamiento con corticoides, vamos a lograr que estas fibras de regeneración también apoyen esa restauración de la fibra muscular y podamos tener una pérdida de marcha un poco más tardía. Entonces, dentro de la historia natural, bueno, venimos con todas las intervenciones, y ya esa pérdida de ambulación que podíamos tenerla antes de los 9 años ya se ha corrido un poco más, y en los estudios ya les voy a mostrar lo que han visto, lo que han evidenciado es que los corticoides ya retrasan la marcha, pueden retrasar la marcha alrededor de 2 años. Está demostrado que tiene un impacto en mejoría en prevenir desarrollo de escoliosis, estabilizar la función pulmonar, evitar complicaciones cardíacas previamente, y obviamente evitar que esa fuerza muscular se deteriore rápidamente. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de los corticoides? Entonces, cuando uno se levanta del suelo, de estar acostadito boca arriba, entonces estos son niños menos de un mes de corticoide, el de azul. Entonces, los pacientes con menos de un mes de uso de corticoides, entonces esto lo lograban, y digamos que lo alcanzaban hasta lo podían hacer hasta antes de los 10 años, pero con el manejo de corticoides esto incluso lo pueden hacer levantarse del suelo hasta periodos incluso mayores, 15 años, por ejemplo. Para permanecer o transitar o pasar de estar acostado a pararse o ponerse de pie, también el tiempo, digamos, se prolonga un poco con respecto a lo que veníamos viendo previamente. La pérdida de la deambulación, entonces también, menos de un mes, entonces podríamos tener pacientes que tienen una pérdida de prolongación de incluso mayor de pérdida de deambulación. Pacientes con la función de miembros superiores también se prolonga, ¿sí? Mucho más de lo que veníamos viendo previamente, esa función de miembros superiores. A largo plazo, entonces, esa pérdida de hitos y el efecto de la edad con pérdida de ambulación sobre la progresión de la enfermedad, entonces, el tiempo para levantarse, permanecer parado más de 5 segundos, para permanecer de pie más de 10 segundos, todo esto va aumentando en tiempo, ¿listo? Y la función de miembros superiores también, digamos que no lo perdemos tan pronto. Tenemos dentro de nuestro arsenal 2 corticoides que ya han sido ampliamente estudiados, que es el deflazacor y la prednisolona. Es muy importante, y según las guías,
lo que han venido mostrando es que, bueno, primero quiero mostrar esta diapositiva. ¿Sí? ¿Me hablabas, Marta? No, doctora. Ah, vale, es que escuché. Bueno, entonces tenemos deflazacor y prednisona. Entonces la dosis recomendada es 0.75 miligramos kilo día, para deflazacor 0.9 miligramos kilo día. Y vuelvo e insisto, lo que es tratamiento con corticoide y sin corticoide, para el porcentaje de deambulación, obviamente lo retrasamos. Y hay varios esquemas que se han estudiado, pero digamos que el que tiene mayor acogida es el de una dosis continua. Ha mostrado, digamos, un poco más de efectividad con respecto a los otros esquemas. Sin embargo, esto tenemos que tenerlo en cuenta también en diferentes contextos del niño. Ahorita vamos a hablar en qué contextos. Respecto a qué es mejor o qué no es mejor, hace poco salió este metaanálisis donde comparaban deflazacor y prednisona, y en este metaanálisis mostró que la declinación en las escalas funcionales a 48 semanas fue menor con el uso de deflazacor. Esto fue en un metaanálisis de hace poco. Sin embargo, en general, digamos que los metaanálisis o los estudios han mostrado una efectividad igual de prednisona a deflazacor. ¿Cuál es la diferencia de dar una u otra? La decisión a veces está en cuál es más económica o cuál está más disponible, porque a veces el deflazacor, por ejemplo, en nuestro país se demoran en autorizarlo. Entonces, ¿cuál está más al alcance mío? El deflazacor ha mostrado también a veces en un estudio, según el de Cochrane, de bajo impacto, pero ha mostrado algo de menor ganancia de peso con respecto a prednisona, pero casi siempre son muy equiparables. ¿Qué es lo importante cuando tenemos un niño, entonces, sea que le des prednisona o sea que le des deflazacor? Vigilar este tipo de cosas. Entonces, los efectos adversos, la obesidad, recomendación, ya dijimos, nutricional, la vigilancia por nutricionista, les va a salir más vellito en el cuerpo. Esto es normal o secundario al corticoide. Van a tener mayor riesgo de acné, el retraso del crecimiento por la parte del impacto que tienen los corticoides en la estatura, en el desarrollo, en el crecimiento, retraso de la pubertad. Entonces todo esto lo maneja el endocrinólogo, y al principio, sobre todo en los primeros meses, pueden tener afectación en su comportamiento, cambios bruscos del humor, de temperamento, síntomas de déficit de atención y hiperactividad, y se puede aumentar en las primeras 6 semanas de tratamiento. Si esto persiste, si esto se hace crónico, es importante referir a psiquiatría o a psicología, dependiendo de lo que tengamos a disposición de nuestro equipo multidisciplinario. También las características cochinoides, entonces nuestra carita se ve como gordita, inflamada, cara de luna llena la describen en los libros de medicina, que es también secundario pues a los corticoides. Bueno, aquí me faltaron otros, importante, que no sé dónde me quedó, pero importante, otros que hay que vigilar. La hipertensión arterial, pueden tener aumento de la tensión arterial, entonces es muy importante que en cada consulta, si sea con pediatría, con neuropediatría, medición de tensión arterial. Vigilancia de cataratas, las cataratas que pueden ser digamos, secundarias también al corticoide, y si hay cataratas, pues obviamente remitir al oftalmólogo para vigilancia de cataratas. ¿Listo? Entonces, esas son como las cosas que hay que vigilar. Entonces aquí, ¿cómo se puede monitorear o cómo se debe monitorear? Entonces, si los efectos secundarios, los que vimos previamente, son manejables y tolerables, se recomienda aumento gradual de la dosis, ¿sí? Para el crecimiento al peso máximo de 40 kilos, prednisona 30 miligramos kilo, deflazacor 36 miligramos kilo día. Si hay un deterioro funcional y la dosis no llega a la máxima, aumentarla a dosis máxima. Continuar aún cuando en estado no ambulatorio es lo indicado para retrasar la escoliosis, deterioro de función pulmonar, posible insuficiencia cardíaca y también función de miembro superior. O sea, niños que no caminan, no hay que suspenderles el corticoide, hay que continuarlo para preservar o para retrasar todo esto que estamos mencionando. Si el efecto adverso no se controla, ¿qué hay que hacer? Reducir la dosis diaria de corticoide por 25 a 33% y evaluar en un mes a ver qué pasa. Pero si sigue siendo incontrolable, entonces ya podemos bajar la dosis un 25% adicional. En el caso de la prednisona, la dosis mínima para
para tener una buena respuesta, 0.3 miligramos kilo día. Y si el paciente aumenta de peso, el trastorno comportamental sigue incontrolable, ahí sí se puede evaluar un esquema diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos en el hospital era disminuirlo, pero si no lo podíamos dejar, lo dejábamos, por ejemplo, un día en días alternos, ¿sí? Pero generalmente lo que preferíamos era disminuir la dosis, es la tendencia o lo que se indica en general, ¿listo? Sí, definitivamente el paciente o la familia están por abandonar el tratamiento completo y siguen los síntomas, ¿listo? Entonces se considera pues evaluar si el paciente requiere un programa intermitente de 10 sí, 10 no. Entonces, en pacientes no ambulatorios, en pacientes no ambulatorios que nunca han recibido corticoides, es importante mantenerlo para preservar entonces fuerza de miembros superiores, reducir la escoliosis, retardar el compromiso cardiorrespiratorio pero hay una duda a veces también de que yo qué hago con mis pacientes que no han tomado corticoides y ya no caminan. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que es el inicio? ¿Será que no es el inicio? Entonces, en estos pacientes hay que evaluar, puede ser una recomendación relativa, y hay que evaluar la posibilidad de estabilizar esa condición pulmonar a corto plazo, hay que evaluar los posibles efectos colaterales a los que se va a enfrentar nuestro paciente, si hay alguna condición preexistente que se pueda complicar con ese manejo corticoide, y si todo está perfecto, empezarlo. Pero sí, en pacientes con un compromiso motor severo, no ambulantes o que ya han perdido la marcha pues bastante tiempo, es cuestionable, sobre todo en quienes ya han perdido fuerza de miembros superiores y hay compromiso avanzado cardiorrespiratorio, se cuestiona ese inicio de manejo o no con respecto a como conducta ¿listo? Si quieren lo dejamos hasta ahí porque ya vendrían las terapias específicas y lo otro ya viene para la siguiente sesión. Claro que sí, doctora. Acá nos están pidiendo una segunda sesión porque hay muchísimas preguntas. Entonces voy a abrir el micrófono de Lady para que ella empiece con las preguntas. Dale, Lady. Y doctora, te cuento que en este momento llegamos a 1.833 personas. Ah, ya, ya, muchísimas. Sí, muchísima gente. Se está transmitiendo ya por 9 grupos de Facebook Live diferentes, como la Federación Latinoamericana para Distrofia Muscular, la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, el Observatorio Colombiano para Enfermedades Huérfanas. Bueno, hay varios grupos que ya están compartiendo, por eso estamos llegando a estas cifras de personas que estás impactando, doctora. Muchísimas gracias. Sigue, Lady, por favor. Qué bueno. Bueno, Lady, entonces, señora. Antes de las preguntas, don Luis quería darle el agradecimiento a la doctora, porque después todo el mundo empieza a desconectarse. Entonces, don Luis, ¿estás por acá? Sí, muy buenas noches para todos y todas. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, don Luis. Gracias, Marta. Para que tú le des paso a Lady con las preguntas. Vale, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todas las personas que están presentes en este momento a través del Facebook Live y del Zoom. Realmente muy agradecido con la doctora Elena Bobadilla por esta información tan importante que es de gran y vital importancia para nosotros los pacientes y todas las familias y cuidadores de Latinoamérica y Colombia. Muy agradecido, doctora. Sabemos que va a generar otra expectativa nuevamente para otro webinar, pero bueno, más adelante estaremos pendientes de eso. Quería agradecerle también a todos los presentes, médicos, científicos y personas en general que están dentro de esta charla, y gracias por acompañarnos. Nos dejamos entonces ya sin más preámbulos con las preguntas, y nuevamente muy agradecido con todos. Buenas noches. Con muchísimo gusto, y la idea es que esto pueda resolver muchas dudas que hay a las familias, a los médicos, por supuesto, y para que podamos favorecer al abordaje, al mejor abordaje que pueden necesitar nuestros niños. Muchas gracias, doctora. Bueno, Lady, ya tenemos entonces, 10 personas, bueno, 2.100 listo. personas. Entonces, sigue
tú, Lady, y para que sigas con las preguntas y despidas a la doctora en el momento que consideres. Gracias. Perfecto, entonces la señora Cenelli pregunta, mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne, le diagnosticaron estenosis y le ordenaron una esofagogastroduodenoscopia más dilatación bajo anestesia. Ella le gustaría saber qué tan riesgoso es este procedimiento y qué consecuencias traería para su hijo. Bueno, excelente pregunta. No lo puse aquí, pero la parte, las consideraciones anestésicas son muy importantes porque recuerden, nuestros pacientes tienen compromiso de los músculos de la respiración también y los pacientes pueden tener riesgo de rhabdomiólisis, de esa destrucción de la fibra muscular. Entonces, en anestesia para pacientes con distrofia muscular de Duchenne, se sugiere que la anestesia no sea con anestésicos inhalados, sino que sea endovenosa. Los anestésicos locales no pasa nada, pero resulta que estos anestésicos, algunos inhalados, son anestésicos que pueden llevarnos a mayor riesgo de esa rhabdomiólisis. Entonces, cuando el paciente tiene algún procedimiento como este, requiere anestesia o alguna cirugía, es muy importante que tenga una valoración preanestésica y se lleve la historia clínica y la mamá diga, mi hijo tiene una distrofia muscular de Duchenne, para que el anestesiólogo ya tome todas las consideraciones específicas anestésicas que deben tener los niños. ¿Listo? Esto para todo, procedimientos que requieran anestesias y cirugías. Perfecto, doctora. El señor Abel Monegro pregunta, ¿la marcha en punta en el niño con autismo tendrá que ver con alteraciones en las isoformas? Bueno, la marcha en puntas, digamos que es una característica de algunos pacientes que tienen autismo, no por debilidad, sino por una alteración en la, digamos, en la parte sensorial o cómo perciben ellos el tacto a nivel de miembros inferiores y entonces empiezan, se llama trastorno de integración sensorial propioceptivo, entonces empiezan a caminar en puntitas y ese caminar en puntas hace que el niño también requiera, digamos, un estiramiento. Pero dentro del abordaje, digamos, si el médico tratante no encuentra, digamos, debilidad o no encuentra dentro de los laboratorios una CPK elevada o algo que sugiera que pueda ser algo secundario a distrofinopatía, hay 1000 causas de autismo. Es decir, esto de las isoformas es una parte muy pequeña, pero en autismo hay muchísimos genes y ahorita se habla de genética del autismo, que es bastante amplia, que nuestros compañeros de genética nos pueden hablar ampliamente y de verdad que no van a terminar porque cada vez se conoce mucho más y mucho más enfermedades hereditarias ligadas a autismo, que lo de las isoformas puede ser algo muy, digamos, dentro del grupo de autismo puede ser algún porcentaje muy pequeño. ¿Qué pasa? Que si yo sí tengo un paciente con caídas, debilidad y tiene trastorno comportamental, no me mira a los ojos, no socializa, entonces es un niño que además pues obviamente tiene Duchenne, pero tiene seguramente un compromiso de esas isoformas y también dentro de su espectro clínico tiene un autismo secundario a distrofinopatía. Perfecto. Otra pregunta que nos dicen es, ¿se sabe en qué zonas del gen se presentan genotipos más dañinos? Sí, por ejemplo, en los fenotipos que involucran, no estoy segura si es en los primeros 16 exones, donde está como la zona de hotspot, donde se pueden presentar fenotipos mucho más severos. Las mutaciones que comprometan, por ejemplo, los promotores también nos pueden dar fenotipos más severos, pero digamos que ya eso también depende, hay unas reglas que las vamos a hablar en la siguiente sesión, que es los del marco de lectura. Entonces, eso es digamos, una parte de dónde está la mutación y qué involucra, pero cómo es mi marco de lectura y si me lo rompe o me permite la lectura, también me va a determinar si yo tengo un fenotipo más severo o si tengo un fenotipo más leve. Y eso lo tengo para la siguiente sesión, que lo vamos a explicar ampliamente. Y les traigo, si quieren, el dibujito también de dónde están estas mutaciones. Pero también aquí lo del marco de lectura tiene mucho que ver con estos fenotipos más severos. Bueno, por otro lado, la persona Paola Guzmán pregunta, ¿en qué caso debe empezar a ver a los niños la especialidad de ortopedia? Desde el principio. Recordemos que ortopedia, al igual que las demás especialidades, debe evaluar y debe hacer una valoración
inicial a los niños. Generalmente, como lo vimos, las intervenciones de radiografía de escoliosis y todo este seguimiento se hacen a partir de la fase 2, ¿sí? Pero desde el inicio que tenemos un diagnóstico, es importante que hagamos ese abordaje de manejo multidisciplinario. Sabemos que hay muchos médicos en Colombia que laboran en institución de cuarto nivel, tenemos juntas de neuromuscular, pero en todo nuestro país tiene. Entonces, si yo soy pediatra o soy neuropediatra y vivo en X o Y departamento donde no lo tiene, dentro de esa primera valoración como médico, recuerden que tenemos que ser ese director de orquesta y empezar a remitir a las diferentes especialidades involucradas para tener una valoración inicial basal y ya después empezar y activar ese seguimiento de acuerdo a las guías internacionales. Jaime Alfonso Posada pregunta, ¿por qué se siguen usando los corticoides si traen efectos secundarios tan adversos? Porque a pesar de que tenemos efectos adversos, el beneficio es muchísimo mayor. Es decir, si yo tuviera un paciente con corticoides y no tuviera un seguimiento médico estricto, es un paciente que los efectos adversos no se van a controlar ni no se van a detectar tan rápido. ¿Ya? O sea, nosotros el objetivo del seguimiento también es poder determinar rápido y poder intervenir en esos efectos adversos rápidamente, pero esos efectos adversos no van a ser superiores a que mi niño logre mantener la marcha más tiempo, a que mi corazón tenga una funcionalidad o que se evite ese deterioro rápido de mi corazón, a que prevengamos escoliosis, a que prevengamos las complicaciones respiratorias. Eso pesa más que si mi niño le sale vello en la cara, que si mi niño se engordó, que si mi niño se le subió un poquito la tensión arterial, que si mi niño, es decir, esos efectos adversos son controlables y manejables en el contexto de un niño que está vigilado por su médico estrechamente y se están siguiendo todas las guías de práctica clínica necesarias. ¿Listo? Entonces, beneficio es mucho mayor que todo esto que ya vimos. La señora Liliana Durango dice, mi niño tiene una retracción en las piernas, sus pies se han ido torciendo y el crecimiento de las piernas se ha detenido. Para dormir no puede estirar sus piernas y se ve incómodo. ¿Qué procedimiento es el adecuado? Depende de la edad y depende de cómo sea la retracción, porque vuelvo e insisto, las retracciones de los aquiles, cuando empiezan a caminar en puntas y con dificultad, es compensatorio esa debilidad que llegan a tener. Entonces, sí, hay que explorar esa retracción. Sí, la retracción todavía, lo llamamos nosotros dinámica, por decirlo así, tiene un rango de movimientos y si a poco se debe favorecer los estiramientos, que nuestra fisio nos explique bien cómo hacerlo. Si esa retracción está deformando mi pie, si me está limitando y si mi niño ya está en una etapa ambulatoria tardía, debo tomar la decisión con mi equipo qué vamos a hacer y ese ortopedista qué vamos a hacer, porque no lo que se sugiere es tratar de evitar cirugías de tendón de Aquiles innecesarias, porque puede ser que si las hacemos en el momento que no es o si no lo necesita, nuestro niño pierda la marcha antes de tiempo. ¿Listo? Por eso es muy importante, papás, que desde muy chiquito el niño empiecen a entrenarse en estiramientos y hacerle todos los días estiramientos a los niños para evitar que progresivamente o que lleguemos más rápido a esas retracciones, sobre todo en los Aquiles. Bueno, nos hacen varias preguntas de tratamientos específicos, pero pues como ya Esa es para indicamos, la eso es lo siguiente. que hablará en la segunda sesión. Nos Ujú. preguntan sobre cosas específicas. Bueno, nos dicen también, buenas tardes, doctora. Usted hablaba de que en la fibra se hacen las rupturas a medida que se rompen. Mi pregunta es si existiera algo que tapara estas rupturas, si dejarían de morirse las fibras y podrían recuperarse. Todos los tratamientos que hay en curso buscan eso, que mi distrofina no se altere y que esa lesión de la fibra muscular no se genere. Entonces, muchas de las terapias que van a escuchar más adelante están dirigidas a eso, a que mi distrofina no sea tan disfuncional y que al no ser tan disfuncional no me dañe la fibra. Y también que si, por ejemplo, lo ideal sería la cura, una terapia génica o algo así, pero también hay, digamos, otras terapias también que se están realizando para preservar, digamos, de alguna otra forma esa estabilidad de la fibra. Entonces, dentro de la siguiente sesión les hablaré de eso. Bueno. Listo, doctora, gracias. La última pregunta que tenemos
Nos dice una mamá que si todas las mamás tienen derecho a tener el examen y para saber si son portadoras. Bueno, dentro de las guías de manejo internacionales sí sugieren el estudio de portadoras. Hay que hacerlo sobre todo porque, vuelvo y les digo, las portadoras hay que identificarlas para poder hacer un seguimiento estrecho de todo lo que ya les mencioné que les puede suceder a las portadoras. Entonces, por ejemplo, en el hospital donde me formé lo hacían, en las guías está que hay que derivar a las portadoras y que hay que vigilar las portadoras y vigilar la parte cardíaca sobre todo. Hay que hablar con nuestros especialistas cuando se remitan nuestros chiquitos. Genética es una especialidad fundamental acá y con genética hay que hacer esa consejería, hay que evaluar esa posibilidad del estado de portadora. Listo, doctora, no tenemos más preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado. Por Facebook les estaremos avisando la próxima fecha para la segunda sesión. Doctora, antes no te puedo dejar ir, es que me están haciendo una pregunta acá y es, doctora, ¿cómo lograr entre las sociedades científicas, los pacientes, el gobierno, que no se les cierre la puerta a las nuevas tecnologías para pacientes como distrofia muscular? Porque está pasando en muchos escenarios, no solamente con distrofia muscular, sino con otras patologías. Es como cuál sería el consejo de la doctora Edna para poder generar una fuerza en común para que los pacientes puedan acceder a las nuevas tecnologías que vienen en camino. Bueno, digamos que una realidad que tenemos es pues nuestra realidad a nivel de país, pero creo que la evidencia científica del advenimiento de nuevas tecnologías vienen con un peso científico fuerte y como médicos es importante también tener en cuenta eso. También es importante, por ejemplo, y ya hay un consenso, por ejemplo, y ya posteriormente cuando tengamos esas nuevas tecnologías, presentar esa evidencia científica. La evidencia científica tiene que ser el soporte principal. Obviamente tenemos barreras y todo, pero esas barreras pues obviamente se logran, digamos, enfrentar también presentando evidencia científica y esa evidencia científica pues la vamos a estar mostrando y bueno, los niños tienen derecho al mejor manejo y obviamente lo que les digo y resalto, todo lo que viene en curso, todas las investigaciones no son lo suficientemente efectivas si esa base de manejo multidisciplinario no se cumple. Entonces también tenemos que propender para que nuestros niños reciban ese manejo multidisciplinario, esos controles, ese seguimiento de las diferentes especialidades que necesitan, porque ese manejo multidisciplinario, sea cual sea la terapia adicional que vaya a llegar, es necesario. Acuérdense que es la base de esto, ¿listo? Y hay que trabajar en conjunto todas las especialidades, el neuropediatra, todos los neuropediatras, los fisiatras, genetistas, o sea, el trabajo en equipo es como lo que principalmente va a propender acá para nuestros niños. Todo esto, trabajo en equipo, manejo multidisciplinario, trabajar entre todos, colaborarnos entre todos. Esto es lo que va a favorecer a que todo esto que viene tenga, aparte de, pues obviamente un peso científico, también un mayor respaldo y un mejor resultado para los pacientes. Bueno, doctora, mil gracias, que tengas una feliz noche y esperamos la fecha para programar el nuevo webinar. Que tengas una feliz noche. Creo que me habían dicho que el 4 de agosto, me habían dicho, pero pues si quieres pueden ustedes acordar y me dicen y lo programamos. Con mucho gusto, doctora. Que tengas Perfecto, con muchísimo gusto. A todos.